Hola, saludos amigos. Nos encontramos en un año bisiesto, que quiere decir que es un año de celebraciones olímpicas, por lo que en este vídeo quiero desvelar el origen y el significado oculto de las Olimpiadas. Es importante saber que se trata de competiciones que se vienen realizando desde tiempos prehistóricos, es decir, desde antes del diluvio, y que siempre fueron organizadas por los dioses Anunnaki. Estos dioses vinieron un día de Nibiru, que es un planeta también conocido con el nombre de Sirio, un lugar llamado el Olimpo de los dioses, aunque hay otros nombres que identifican a Nibiru como Can Mayor, la estrella perro, el gran Can, el lobo celestial, la estrella lobo, la estrella coyote, el perro luna o el perro del gigante Orión. Es el lugar de origen de los extraterrestres que gobiernan el mundo, y por este motivo Nibiru aparece bajo un nombre u otro en todas las culturas y en todos los imperios, ocupando un lugar destacado. Homero, en su obra La Ilíada, describió el acercamiento de Aquiles a la ciudad de Troya, haciendo referencia a Sirio como el perro de Orión, una estrella que según Homero es la más brillante, pero también es la más malvada de todas. Muchas culturas han vinculado a Nibiru con los arcos y las flechas, de manera que el extremo de la flecha de Sagitario está apuntándola, y en Sumer fue llamada la flecha del cielo. Según describen las tablillas de arcilla sumerias, su aparición en el cielo servía para señalar los años bisiestos. Nibiru también era calificada como una estrella ardiente o llameante, y se la representaba con rayos que salían de ella, tal y como podemos ver en muchas ilustraciones. A la temporada posterior a su aparición en el cielo se la llamaba los días del perro. En Egipto, el jeroglífico que la representa es una estrella de 5 puntas, y era conocida como Sotis, y también como la estrella de origen de donde los dioses vinieron a la tierra. Los egipcios basaban su calendario en ella, y el primer día que se hacía visible por occidente de madrugada, justo antes de la salida del sol, era el primer día del año. Es decir, es el ciclo de Nibiru el que marca los 365 días del año, que son los que tarda la salida de la estrella en coincidir con el comienzo del año nuevo. Y esto es algo que sigue sucediendo en nuestros días gracias a personas como el astrónomo Ptolomeo, que situó a Nibiru como el centro de gravitación del universo, alrededor del cual rotan el resto de los objetos celestes. Pero cuando el Imperio Romano se hallaba en su apogeo, el calendario Anunnaki ya no coincidía con la salida exacta de Nibiru, puesto que se había producido un desfase con el tiempo que impedía que las celebraciones religiosas se llevaran a cabo en las fechas exactas. Por este motivo, el emperador Julio César, que tuvo acceso al calendario egipcio que se hallaba situado en el interior de la pirámide gracias a su romance con Cleopatra, pues pudo introducirlo en el Imperio Romano. Era un calendario que poseía una duración de 365 días por año y un día adicional cada 4 años para compensar el desfase. Por este motivo, para hacer coincidir el calendario romano con el antiguo calendario egipcio, Julio César decidió que el año 46 antes de nuestra era se convirtiera en el año más largo de la historia, con 445 días de duración. Es evidente que los egipcios sabían que cada 4 años la salida de Nibiru se retrasaba un día. Por este motivo nuestro calendario tiene a veces 28 y a veces 29 días en el mes de febrero. Pues bien, coincidiendo con la salida de Nibiru, cada 4 años y desde tiempos prehistóricos, los dioses celebraban competiciones olímpicas con guerreros con el objetivo de premiar a los más dotados en fortaleza y en destreza. De hecho, lo que conocemos hoy en día como lucha libre o boxeo ya existía desde tiempos remotos, y esta competición fue conocida con el nombre de pugilato, de donde proviene la palabra púgil.
Se trataba de ver quién era el más fuerte físicamente, pero claro, el rival más débil siempre terminaba muriendo porque era una lucha a vida o muerte. Antes de comenzar los Juegos Olímpicos, el primer día se llevaban a cabo celebraciones religiosas y todos los competidores estaban obligados a llevar un animal que era sacrificado en el templo, en un día de celebración que incluía teatro, música y muchos espectáculos de entretenimiento. Y tan importantes eran estos juegos celebrados cada 4 años que aparecen en las obras de los grandes clásicos griegos y romanos, como en la Ilíada de Homero. Homero habló de la guerra de Troya, ¿no? Y contó que en las afueras de Troya tuvo lugar las Olimpiadas de Aquiles, unas Olimpiadas que Aquiles celebró en honor a su amigo Patroclo. En estas Olimpiadas la principal competición era la carrera de carros, en la que solo podían participar las personas más ricas y poderosas, porque eran los únicos que tenían el dinero necesario para el mantenimiento de los carros y de los caballos. Se trataba pues de competiciones entre ellos, entre los poderosos, para ver quién era el más fuerte. Y el ganador tenía el honor, la gloria y el favor de los dioses, aparte de que recibía una corona de hojas de olivo. El olivo era considerado un regalo del héroe olímpico Hércules, quien fue llamado Aquiles por Homero. Este semidios era el hijo de Poseidón y había encarnado en la tierra como mortal hacia el año 1200 antes de nuestra era. Se dice que él trajo consigo el árbol del olivo, que está relacionado con la inmortalidad, porque incluso aunque el árbol se seque, le pueden brotar nuevas hojas. Bajo el Imperio griego, los Juegos Olímpicos vivieron sin duda alguna su periodo de mayor esplendor. Los participantes recibían un duro entrenamiento desde la infancia hasta que alcanzaban la perfección física. Y cuando competían, lo hacían completamente desnudos y con sus cuerpos untados con aceite, lo que marcaba todos los músculos. En los Juegos Olímpicos dedicados a Zeus, solo podían competir los hombres. Las mujeres no tenían acceso ni siquiera a ver esas competiciones, hasta el punto de que podían pagar con sus vidas si lo hacían. Pero en los juegos dedicados a Poseidón o a su hijo Hércules, sí competían las mujeres. Hércules también era conocido con el nombre de Apolo, el hombre perfecto, el dios de la música y de las artes, y ganó un combate contra Hermes, que era el mensajero de Zeus, que había venido desde Nibiru para establecer en este planeta el calendario, la escritura, las matemáticas y otras ciencias. Por su victoria sobre Hermes, Hércules era considerado el héroe imbatible, el prototipo del luchador perfecto, y fue él quien organizó los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia. También fue el primero en coronar al ganador con la corona de olivos, que representa la gloria eterna. Todo se organizaba bajo las órdenes de Poseidón, que desde el oráculo de Delfos transmitía a Hércules lo que debía o no hacer. Poseidón le había pedido restituir los Juegos Olímpicos y le había dado las indicaciones sobre qué tipo de juegos se debían realizar y las reglas de todas las competiciones. Todo esto se encontraba en el templo de Apolo en Delfos, contenido en 5 discos perforados, en el que se encontraba toda la información acerca de estas competiciones olímpicas. Los juegos incluían carreras de cuadrigas, lanzamiento de discos y de jabalina, carrera a campo a través, salto de longitud y lucha libre. Todo bajo unas estrictas normas tan severas que quien las incumplía podía ser condenado a muerte. Porque quienes competían vivían como esclavos, sometidos a un duro entrenamiento militar desde la infancia, y de hecho daban sus vidas en las batallas. Pero aquellas personas que nacían con defectos físicos simplemente eran sacrificadas, asesinadas, porque lo que se buscaba era la perfección del cuerpo físico, y al menos en todos los Anunnakis encarnados en la Tierra, ¿no? Y tan obsesionados estaban con la belleza física que Homero comenzó su obra La Ilíada con un concurso de belleza, en donde las diosas del Olimpo competían por ser la mortal más bella.
De entre todas fue Helena de Troya quien se convirtió en la mujer más bella de la época gracias al árbol de la ciencia genética de Poseidón, las manzanas del árbol, ¿no? Por este motivo, para ellos todo giraba en torno al cuerpo físico perfecto. Los atletas que ganaban el pentathlón, que eran 5 pruebas en donde había carreras, saltos, lanzamiento de discos y de jabalina y lucha cuerpo a cuerpo, eran los que tenían todas las virtudes físicas que los asemejaban a los dioses del Olimpo. Se convertían directamente en héroes y también otorgaban fama a sus ciudades. Los poetas narraban sus hazañas y se hacían estatuas en su honor. No tenían que pagar impuestos el resto de sus vidas y podían vivir sin problemas económicos de ningún tipo, ¿no? Las personas que ganaban el pentathlón se asemejaban a Hércules, que era considerado el modelo de Anunnaki encarnado, el héroe olímpico que ganó múltiples batallas. Otro héroe olímpico fue Alejandro Magno, quien se consideraba la encarnación de Aquiles. Su madre Olimpia se llamaba anteriormente Políxena en honor a la hija de Príamo que fue sacrificada en la tumba de Aquiles. Y según Plutarco, Olimpia tenía a su alrededor serpientes domesticadas con las que vivía, ya que tenía poder sobre ellas. Luego se cambió el nombre a Olimpia cuando su marido, el rey Filipo de Macedonia, obtuvo la victoria en los Juegos Olímpicos, en concreto en las pruebas de cuádrigas. Y lo hizo el mismo año en que nació Alejandro. De mayor, Alejandro estableció otras disciplinas olímpicas, como el maratón, en la que el atleta debía correr 42 kilómetros. Y se hizo en honor a Filipides, que era un soldado de Alejandro que corrió esa distancia desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para avisar de la victoria de Alejandro ante los persas. Hoy en día es la prueba final de los Juegos Olímpicos. La realidad es que los principales reyes y emperadores ansiaban por encima de todo ser coronados con la corona olímpica. Y fue así como el emperador Nerón participó en una carrera de cuádrigas en donde los carros eran tirados por 4 caballos. Pero para asegurar su victoria, Nerón se presentó en el hipódromo con un carro tirado por 10 caballos. Todos sus competidores se retiraron y él corrió solo, pero aún así le costó mucho llegar a la meta porque se cayó hasta en 2 ocasiones del carro. En esa época del Imperio Romano, la corona de olivos fue sustituida por la corona de laurel. Como dije antes, las normas de las competiciones de los Juegos Olímpicos se hallaban recogidas en 5 discos de piedra que se encontraban en el templo de Apolo en Delfos. En los discos también se hablaba de las condiciones de la tregua que se hacía cuando se celebraban las Olimpiadas, en donde se paraban todas las batallas y las ejecuciones, para que todos pudieran asistir al más importante evento religioso. El comienzo de los Juegos debía coincidir con la primera luna llena después del solsticio de verano, es decir, a finales de julio o primeros de agosto. Y la llama olímpica debía ser encendida en el altar de Apolo por el vencedor de la primera prueba de pentathlón. El emperador Constantino trasladó las riquezas y tesoros de Delfos a la ciudad fundada por él, Constantinopla. Entre estos tesoros se encontraba un grupo de estatuas que representaban a los 7 guerreros que se enfrentaron junto a Hércules en la guerra de Tebas, en Egipto, ciudad llamada Troya por los griegos. Entre los tesoros se encontraba también un caballo de bronce que se identificaba con el caballo de Troya. La última Olimpiada de la Antigüedad se celebró exactamente en el año 394 de nuestra era, porque fueron prohibidos a partir de ahí por el emperador Teodosio, porque lo consideraba un espectáculo pagano. Teodosio condenó a la antorcha olímpica a mantenerse apagada durante mucho tiempo, y también mandó destruir el templo de Delfos y su oráculo, que se hallaba situado en unas estancias subterráneas. Este templo había sido destruido y reconstruido en innumerables ocasiones y se hallaba situado sobre una entrada, como ya he dicho, al mundo subterráneo, del que se decía que desprendía unos vapores que embriagaban tanto a las personas como a los animales.
Según Pausanias, el último templo de Apolo fue reconstruido en la época de la guerra de Troya. Durante un largo tiempo se estuvo sin Juegos Olímpicos hasta que estos se volvieron a celebrar entre los años 1012 hasta el año 1852 y en Inglaterra. El día 23 de junio de 1894, el barón Pierre de Coubertin, Illuminati de grado 33, fundó el Comité Olímpico Internacional. En 1908, durante los Juegos Olímpicos de Londres, Pierre de Coubertin asistió a una misa en la Catedral de San Pablo que celebraba la cuarta Olimpiada de esa época. Allí el obispo de Pensilvania dedicó un sermón a la importancia de las competencias olímpicas. Pierre de Coubertin visitó en 1913 las ruinas de Delfos y declaró que en el altar de Apolo se hallaba en el pasado 5 discos o aros. En ese mismo año mandó diseñar la bandera olímpica. Y desde el año 1936, cuando se realizaron los primeros Juegos Olímpicos televisados de la historia, la llama olímpica es encendida en Grecia. Y justamente en el estadio de Olimpia, que fue mandado construir por Alejandro Magno. Allí, 11 meses antes de los Juegos y por medio de un espejo cóncavo que concentra los rayos del sol sobre una antorcha de plata, la llama flameante se vuelve a encender. La suma sacerdotisa, vestida con ropas de la antigua Grecia, entrega la antorcha al primer corredor, siendo transportada por los atletas de todas las nacionalidades hasta el lugar en donde se van a celebrar. Esta es, en resumidas cuentas, la historia de las Olimpiadas, ¿no? Unas Olimpiadas que al día de hoy se siguen celebrando cada 4 años en honor a los dioses del Olimpo, es decir, a los dioses de Nibiru. Hasta pronto, amigos.